Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta cuarta sesión en la cual hablaremos y entraremos ya de lleno a la segunda unidad referente con el acto administrativo y el procedimiento administrativo. En las sesiones pasadas habíamos repasado, habíamos conversado y habíamos visto respecto de que toda actuación de un órgano del Estado y con mayor razón de la administración del Estado a cargo del Poder Ejecutivo es una actuación de derecho público y por ende toda su actividad debe estar enmarcada dentro de lo que es el derecho. El derecho es, en consecuencia, sus pisos, sus techos y sus deslindes. Solo se puede hacer aquello que expresamente la Constitución y la ley señala. Es ese el principio de juridicidad que nos va a mandar de ahora en adelante para todos aquellos conceptos principalmente, o ramos, o cursos que tengan ustedes que digan relación con el derecho público en general. Pero volviendo a nuestro derecho administrativo. Precisamente es en virtud de este principio de juridicidad, de sometimiento pleno a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, que la administración del Estado, en esa administración para los súbditos, para los ciudadanos, para la persona humana, todo acto que realice, de principio a fin, debe hacerlo siempre sometido a ese marco jurídico determinado por la ley y la Constitución. Es la ley la que les ha entregado esas potestades para que esas potestades las devuelvan hacia el grupo humano, hacia la población. ¿Qué significa esto? Significa que no debe, en principio, quedar nada sometido a la improvisación o a una voluntad libre de la administración del Estado, sino que todo debe estar contemplado en la ley, pues si no está contemplado en la ley, no puede realizarlo. De esta manera, el acto administrativo es el nombre que recibe esa declaración de voluntad que realiza la administración del Estado. Por ejemplo, ustedes ya conocen que la declaración de voluntad que emite un tribunal de justicia tiene un nombre y se llama sentencia. Esa es la voluntad pública de un tribunal, de la función jurisdiccional. También, ustedes ya saben que la declaración de voluntad soberana que emite el legislador se llama ley. ¿Cómo se llama la declaración de voluntad que emite la administración del Estado? Se llama acto administrativo. Ese acto administrativo puede reunir distintos nombres, reglamentos o decretos supremos. Para que comprendan y para que no les sea tan complicado entender, ustedes ya conocen, tomando ciertas materias que ustedes ya conocen en el derecho procesal, que sabemos que la manifestación de voluntad de un órgano jurisdiccional, de un juez, se llama sentencia. Y ustedes ya conocen que la palabra sentencia también admite distintas subclasificaciones. Sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, por ejemplo, autos o decretos. En la administración del Estado, volviendo a retomar, reciben el nombre de actos administrativos en general, pero esos a su vez pueden ser reglamentos o decretos supremos por ahora. Y es así como esa manifestación de voluntad, independiente de la forma, que ya veremos cómo va a ser la forma en que tienen que ser cada uno de esos expresados, esa manifestación de voluntad final está definida también en la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, la Ley 19.880. Y es así que el artículo 3 de esta ley define: para efectos de esta ley, se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que emiten los órganos de la administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Si analizamos esta definición legal,
y que ustedes la van a repasar y revisar también en el material adjunto. Vemos primero que contiene una serie de requisitos que vamos a entrar a estudiar. En primer lugar, consiste que son decisiones formales. ¿Qué significa esto? Las decisiones. Cuando nosotros tenemos que... ¿cuándo se toman decisiones? ¿Qué es una decisión? Una decisión es la opción que se prefiere frente a dos caminos. Si existe un solo camino o una sola forma de actuar, ahí no hay nada que decidir. Simplemente una actuación. Pero cuando existen posibilidades, es donde hablamos de decisión, de tomar una decisión. Y esa decisión, agrega la ley, es formal. No es una decisión libre. Es una decisión que la ley también va a señalar cuáles van a ser esas formalidades para que esa decisión tenga efectividad, para que sea eficiente, para que sea válida. Entonces, un acto administrativo son decisiones formales. ¿Que emiten quién? Los órganos de la administración del Estado. Si lo emite otro órgano, no sería un acto administrativo. ¿Cuándo? En el ejercicio de sus funciones. Nos agrega otro elemento, que es la competencia. Es decir, ese órgano de la administración del Estado, para que emita una voluntad, tiene que ser competente para aquello. No puede, por ejemplo, el Ministerio de Educación estar regulando a través de decretos beneficios, por ejemplo, propios que son de la seguridad social, o bien que puedan tener relación con la salud o con la agricultura. Esa declaración de voluntad no sería en consecuencia competente para regular esas materias. También aquí hablemos de este principio que ya habíamos enunciado anteriormente, que es de las bases generales de la administración del Estado, que es el principio de coordinación. Cada órgano debe de realizar su función de manera coordinada. Y por cierto, la competencia. Competencia que también está establecida en el artículo 7º de nuestra Constitución. Entraremos más en detalle en eso. Y finalmente que contienen declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública, es decir, que declare esa voluntad, pero que esa voluntad sea realizada en ese ejercicio de la potestad pública, es decir, aquella orden que le dio el legislador, por lo tanto nosotros, a la administración para que se realizara y se verificara esa manifestación de voluntad. Así las cosas, podemos entender esta definición pura de acto administrativo como aquella exteriorización, esa manifestación expresa de voluntad que tiene imperio, es unilateral. Es decir, la administración del Estado, a través de esa función ejecutiva, impone una voluntad con el carácter de obligatoria hacia la población, hacia el grupo humano. Se externaliza esa manifestación de voluntad. Y por cierto, como es una norma jurídica, un reglamento o un decreto, es exigible para todos y cada uno de nosotros. Veremos cuando veamos las clasificaciones, eso es principalmente. Bien, sin embargo, el inciso 6º del mismo artículo 3º agrega: constituyen también actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, de constancia o conocimiento que realicen los órganos de la administración en el ejercicio de sus competencias. Nuestro legislador utilizó una técnica. Primero, determinó que acto administrativo eran aquellas decisión formal en virtud de las potestades. Esa posibilidad de dictar normas,
de crear situaciones jurídicas hacia los terceros. Pero además agregó que constituía también acto administrativo aquellas declaraciones de juicio, de constancia o de conocimiento. Estas no son decisiones, no son declaraciones de voluntad, sino simplemente son técnicas que utilizan, más que técnicas, son fórmulas que se utilizan para llevar a cabo precisamente esa función ejecutiva, como por ejemplo los certificados. Un certificado de nacimiento. Un certificado de nacimiento que pueda entregar el registro civil, lo que está haciendo es constancia, es un acto de constancia. A diferencia de un reglamento o de un decreto que lo que va a hacer crear relaciones jurídicas nuevas. Lo veremos más adelante también. Así las cosas, para nuestro derecho chileno, el concepto de acto administrativo es un concepto amplio. Sigue la doctrina, por ejemplo, planteada por Sanovini, del negocio jurídico, que lo define como aquella manifestación de voluntad, de deseo, de juicio, de conocimiento realizada por un sujeto de la administración pública dotado de potestad administrativa. En consecuencia, nuestro concepto de acto administrativo es un concepto amplio. No solamente regula y va a contener las declaraciones de voluntad, sino que también todo aquello que implique la formalidad escrita en sus actuaciones de orden jurídico. Bien, analizado el concepto de acto administrativo, nos corresponde, para efectos pedagógicos, hacer una clasificación de los distintos tipos de actos administrativos. Y para ello existe, en primer lugar, una clasificación material. Una clasificación material en cuanto a cómo se logra y qué es lo que produce. Y finalmente, según su contenido, es decir, qué es lo que lleva dentro ese acto administrativo. En primer lugar, en cuanto a una clasificación material, debemos subdistinguir. Primero, según los organismos que participan en la dictación de un acto administrativo. Luego, según los destinatarios del acto administrativo. Y en tercer lugar, según las voluntades que concurren para que produzca sus efectos jurídicos ese acto administrativo. Vamos con la primera. Una primera clasificación de orden material. Primero, según los organismos que participan. Podemos distinguir entre actos administrativos simples y actos administrativos complejos. Los actos administrativos simples son aquellos en que se requiere un solo órgano de la administración del Estado para su dictación. Como por ejemplo, un permiso municipal. Para otorgar un permiso municipal solamente se requiere del órgano municipal respectivo. A diferencia de los actos administrativos complejos, que son aquellos que requieren de 2 o más órganos de la administración del Estado para dictar el acto administrativo terminal, como por ejemplo la resolución o calificación de impacto ambiental, donde participan muchos órganos de la administración del Estado para finalmente otorgar esas resoluciones o ese acto administrativo terminal. Una segunda clasificación según los destinatarios. ¿A quiénes les va a afectar? Y aquí encontramos actos administrativos singulares y actos administrativos generales. Los actos administrativos singulares son aquellos que producen efectos respecto de una sola persona. Como por ejemplo, cuando quiero pedir a la municipalidad un permiso para ampliar mi casa de edificación. Los actos administrativos generales son aquellos que producen efectos en una multiplicidad indeterminada de personas. Como por ejemplo cuando se dicta todos los años el decreto que determina los dígitos de la restricción vehicular. Va a producir efectos para una cantidad indeterminada de personas.
La importancia que tiene desde ya esta clasificación, si el acto va a producir efectos singulares o efectos generales, es porque dentro de las formalidades para que un acto administrativo singular produzca sus efectos es notificarlo. En cambio, para que un acto administrativo general surta sus efectos es publicarlo. Es decir, para los efectos del conocimiento. En tercer lugar, según las voluntades que intervienen para que ese acto administrativo vaya a surtir sus efectos. Y aquí encontramos los actos administrativos unilaterales, que son principalmente todos los decretos, generalmente los reglamentos que ustedes van a ver que van a producir efectos singulares. La administración del Estado, en virtud de sus potestades de dictar estos actos administrativos de orden vinculante, son generalmente de orden unilateral. La administración del Estado, precisamente para ese bien común, impone una restricción o otorga beneficios. Unilateral. No requiere de la voluntad del destinatario para que surta sus efectos. Unilateral, por ejemplo, un acto negativo, como sería una multa. Una multa no requiere de la voluntad del destinatario, del multado, del sancionado, administrativamente, no estamos hablando judicialmente, administrativamente, como por ejemplo aquellas multas que puede otorgar la Inspección del Trabajo, o aquellas multas o aquellas sanciones que puede imponer las respectivas servicios de salud, por ejemplo, servicio de salud metropolitano cuando clausura un local. Son sanciones de orden administrativa, no son judiciales. Esas sanciones al orden administrativo son unilaterales, no requiere de la voluntad del destinatario para que surtan sus efectos. Y en segundo lugar encontramos las bilaterales, es decir, aquellas que sí requieren de la voluntad del destinatario, del particular, para que surta sus efectos. Como por ejemplo la concesión, las concesiones, o bien la designación a un cargo público. Es decir, para que surta sus efectos y produzca sus efectos jurídicos desde el punto de vista administrativo, se requiere de la voluntad de ese destinatario. En consecuencia, repasando esta primera clasificación desde la perspectiva material, podemos distinguirlos según los organismos que participan en simples o complejos. Segunda clasificación, según los destinatarios, pueden ser singulares o pueden ser generales. Tercera clasificación de orden material, según las voluntades que intervienen, y pueden ser unilaterales o bilaterales. Una segunda clasificación es según el contenido, es según lo que dice el contenido de ese acto administrativo. Y aquí podemos clasificarla nuevamente en tres grupos, en razón de la definición, en relación a la situación jurídica en las cuales va a quedar el destinatario, y finalmente en relación a los efectos. En primer lugar, en razón a la definición, podemos clasificar los actos administrativos en actos administrativos decisorios y no decisorios. Los actos administrativos decisorios son aquellos de los que ya hablamos, contenidos en el inciso segundo del artículo 3 de la ley 19.880. Es decir, aquellas decisiones formales que emiten los órganos de la administración del Estado que contienen una declaración de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Esa imposición unilateral, una decisión que adopta, es decir, cuando la administración del Estado manifiesta una voluntad porque se ve en la disyuntiva de optar por una o por la otra. Y en segundo lugar, los actos no decisorios, que son los señalados en el inciso sexto, los de conocimiento, los de constancia, los de juicio, es decir, todos aquellos que no implican, que no contienen necesariamente una decisión, sino más bien una forma de actuación de la administración del Estado. Segundo, según la situación jurídica en la que quedan los destinatarios. Y aquí encontramos actos administrativos favorables y actos administrativos de gravamen. Los actos administrativos favorables son aquellos que ensanchan, que mejoran una situación patrimonial del particular, como por ejemplo una autorización, una subvención.
Esos son actos administrativos favorables porque la situación jurídica del destinatario queda en una situación más ventajosa que la que tenía hasta antes de ese acto administrativo. Y por otra parte encontramos los actos administrativos de gravamen. Por el contrario, son aquellos actos administrativos que colocan al destinatario en una situación más desventajosa que la que tenía anteriormente, principalmente desde el orden de vista particular. Un ejemplo de los actos administrativos de gravamen, la multa. Ya vimos que una multa es un acto administrativo unilateral, desde el punto de vista material. Pero también es un acto administrativo de gravamen, porque el destinatario queda con una situación desventajosa. En tercer lugar, según los efectos que produce. Y aquí encontramos los actos administrativos constitutivos, que son aquellos actos que van a crear una situación jurídica nueva que antes no existía, como una subvención, como una concesión, por ejemplo. Se le concesiona a un particular para que ponga su kiosco en un lugar o para que tenga en las playas, por ejemplo, en los veranos, cuando vemos que se colocan gente en bienes nacionales de uso público, como son las playas, se colocan de repente a vender quitasoles o helados o todos esos kioscos, se concesionan a esos particulares. O las ferias de Navidad, esos pequeños espacios se concesionan. Ese particular no tendría derecho a hacer un uso exclusivo, solo para él, por un periodo de tiempo determinado, sobre un espacio, un bien nacional de uso público. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de un acto administrativo que se llame, en este caso, permiso o concesión. También hablando desde perspectivas más grandes como las concesiones eléctricas, las concesiones de alcantarillado, agua potable, la concesión de transporte y en fin, todo el régimen concesional que existe, las autopistas concesionadas también. Colocan a un particular en una situación, por cierto, que antes no tenía. Le crea una situación nueva. A diferencia de los actos, esos son los constitutivos. A diferencia de los actos administrativos, clasificados según sus efectos, declarativos, que son los otros. Los actos administrativos declarativos son aquellos que enuncian una situación preexistente, dotándola de eficacia. Como por ejemplo, el acto administrativo que declara la posesión efectiva de una herencia intestada. Ese acto administrativo declara simplemente, pero los herederos sabemos que sus derechos los tienen desde el momento de la delación, desde el momento en que se produce la muerte del causante, ya nacen esos derechos, ya se fijan quiénes son los herederos. Pero para los efectos de dotarlo de situaciones de orden jurídico, la administración del Estado emite estas posesiones efectivas que se exigen para acreditar esa situación o esas calidades, simplemente, pero es una situación existente, ya previamente existente. En consecuencia, y recapitulando, la clasificación puede ser material o según el contenido. Material la subclasificamos según los organismos que participan, en simples o complejos, según los destinatarios, en singulares o generales, según las voluntades, en unilaterales o bilaterales. Desde el punto de vista de su contenido, en razón de su definición, pueden ser decisorios o no decisorios. En relación a la situación jurídica en la que van a quedar los destinatarios, pueden ser favorables o de gravamen. Y finalmente, según los efectos que va a producir, pueden ser constitutivos o declarativos. Bien, clasificado ya el acto administrativo, debemos entrar a ver cuáles son los requisitos que tipifican lo que es un acto administrativo. En primer lugar, el acto administrativo es actividad de la administración. Corresponde a lo que debe ser el funcionamiento normal de la administración. Conlleva a la realidad. El acto administrativo es el que conlleva al cumplimiento de las tareas ordinarias encomendadas. Es esa potestad entregada. ¿Cómo se realiza y se manifiesta? A través del acto administrativo. Así, el acto administrativo es actividad de la administración. Segundo requisito que debe de contener un acto administrativo para tipificarlo, para señalar que nos encontramos frente a un acto administrativo, que sea una declaración
de voluntad. Es una declaración de voluntad exteriorizada. Se exterioriza un propósito, un conocimiento, un deseo de la administración. Es la manifestación de voluntad de una decisión o la emisión de un juicio. Y es así de amplio porque, como recordemos, nuestro concepto de derecho administrativo para nuestro legislador es un concepto amplio. No solamente las decisiones, sino que también no solamente los deseos, las decisiones, sino que además también los juicios, las constancias, etc. Así, por ejemplo, en esta declaración de voluntad exteriorizada encontramos los actos de decisión, como por ejemplo sancionar, tomar la decisión de cerrar un local porque su comida estaba descompuesta, clausural. Expropiar, tomar posesión material. Nombrar a un funcionario público, también. Esos son actos decisorios, toma de decisiones. Luego encontramos también los actos como exteriorización, puede ser un acto de juicio, como los dictámenes, los informes en derecho, donde la administración no toma una decisión, sino que toma una postura respecto de una situación jurídica. También encontramos como manifestación o exteriorización de voluntad los actos de constancia, como los certificados de nacimiento o un certificado de no expropiación. En fin, todo es que entrega una constancia. En cuarto lugar, también como forma de exteriorización, como ya también ustedes conocen, son los actos de conocimiento. Los actos de conocimiento son aquellos que tienen por objeto publicar, dar a conocer una situación, como un llamado a concurso público para proveer un cargo, un llamado a licitación, se llama licitación para el próximo año a todas las empresas que quieran proveer de ambulancias para el Estado, por ejemplo, o camillas, en fin, un llamado a licitación en general. ¿Cómo se realiza esta declaración de voluntad? Entonces, esta declaración de voluntad, como esta exteriorización de juicio, de conocimiento, de decisión, debe ser necesariamente expresa y formal. Ya habíamos dicho que los actos administrativos son decisiones formales. ¿Y cuáles son esas formalidades? Principalmente es la exteriorización expresa. En el artículo 5 de la Ley 19.880 nos dice: el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que la naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. En consecuencia, el acto administrativo, su formalidad, cómo se expresa, es por escrito o por medios electrónicos. Salvo, excepcionalmente, cuando por la naturaleza del acto se requiera actuar de otra manera, guardando la respectiva constancia. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando aparecieron todas las imágenes del terremoto pasado del 28F? Cuando aparecía Michelle Bachelet en la ONEMI conversando, tomando decisiones con los ministros, con la directora de la ONEMI, con todos ellos. Todas esas eran las decisiones que se tomaban y que se tenían que adoptar de manera rápida e inmediata, no podían ser por escrito, atendía a esas condiciones. Pero sin embargo, estaban grabadas. ¿Por qué? Porque la ley exigía y exige que exista constancia de todas aquellas que no se pueden hacer atendida a la naturaleza de las decisiones que se van a tomar o por la rapidez en que deben de tomarse. Debía de existir un registro y una constancia escrita. Aplicación también relacionada con el principio de la transparencia, cuando vimos los principios generales de la administración del Estado. De esta manera, entendemos entonces que, en primer lugar, ¿qué es el acto administrativo? Es la conducta normal de la administración del Estado. A través de ello es actividad formal. Segundo, es una declaración de voluntad. Declaración de voluntad expresa y se exterioriza por escrito. Principio de escrituración. En este apartado, como declaración de voluntad expresa y el principio de escrituración, me gustaría detenerme
brevemente en lo que es el artículo 64 y el artículo 65 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. El artículo 64 nos habla del silencio positivo y el artículo 65 del silencio negativo. ¿Qué quiere decir esto? El silencio positivo. Si un particular realiza una solicitud a un órgano de la Administración del Estado para que emita un pronunciamiento y este órgano no emite ese pronunciamiento o no dicta el acto administrativo que se le está solicitando, como por ejemplo ir a pedir un permiso municipal, no lo dicta dentro del plazo que la ley establece, los plazos los vamos a ver cuando veamos procedimiento administrativo, no lo dicta dentro del plazo, la ley, bajo una fórmula, entiende que se acepta. Es decir, es la propia ley la que está entendiendo una voluntad presunta. Está presumiendo. Ese silencio de la administración, la ley lo presume como que otorga. A diferencia del silencio negativo, que también es una técnica procesal que opera de la misma manera, pero al contrario. ¿Qué significa eso? Que si se realiza una solicitud y la administración no responde dentro del tiempo que la ley señalaba, la ley entiende que se rechaza esa solicitud. ¿En qué casos son estos? En casos, por ejemplo, cuando cuando esté en juego el patrimonio fiscal. Es decir, si yo voy a pedir una solicitud de una subvención y no me responden dentro del plazo, como la subvención significa disposición patrimonial, ese silencio se entiende que es un rechazo. Pero si yo voy a pedir un permiso y no me dan ese permiso dentro del plazo, la ley entiende como que se concede. Esto es una especie de voluntad presunta contenida en la propia ley. Es la ley la que presume esa voluntad positiva o negativa de la administración, principalmente por no dar cumplimiento a los plazos que la propia ley señala. Es una especie como de castigo a la administración por no cumplir esos principios de eficiencia y eficacia que también vienen derivados de la Constitución y de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Actividad propia de la Administración del Estado. Manifestación de voluntad expresa. Tercero, esa declaración, esa manifestación de voluntad contiene una orden. Eso también es un requisito de la administración, también debemos entenderlo. Es decir, es un mandato que impone omitir o realizar una acción. La autoridad se encuentra con respecto de los privados en una situación de preeminencia mediante el ejercicio de esas potestades. Es una orden que debe ser cumplida por los particulares. Es una norma. Cuarto lugar, es una declaración unilateral. Ya lo habíamos visto. No requiere del consentimiento del destinatario. No requiere. Es una manifestación de voluntad expresa, es la actividad propia de la administración del Estado que contiene una orden que debe ser cumplida y es unilateral, pues no requiere de la voluntad de ese destinatario para que surta sus efectos, ni tampoco, en algunos casos, ya veremos, en estricto rigor, por ahora, de otro órgano de la administración del Estado que lo valide. Ni siquiera eso, conforme por lo menos a la ley 19.880. Y finalmente, ese acto administrativo no puede ser improvisado. Es decir, ese acto administrativo debe ser precedido de un procedimiento administrativo. Es decir, esa declaración de voluntad, esa decisión, ese conocimiento, deseo, unilateral expresado en particular, obligatorio al particular, no puede ser improvisado. Debe ser precedido de una serie de actos que también la ley señala. ¿Cómo el órgano logra o manifiesta esa voluntad? A través de un acto administrativo, que puede llamarse decreto o reglamento. Pero para dictar ese acto administrativo, previamente debe existir un razonamiento. ¿Y cómo se logra ese razonamiento? A través de los mecanismos, fórmulas y plazos y etapas que establece
también la ley 19.880, que es la ley de procedimientos administrativos. Clasificado ya conceptualizado el acto administrativo, clasificado el acto administrativo, y habiendo ya visto los requisitos de tipicidad del acto administrativo, veamos ahora cuáles son las condiciones de validez de ese acto, es decir, qué condiciones deben darse, cuáles son esos requisitos que debe cumplir la administración del Estado en virtud de este principio de legalidad, de juridicidad que tiene, para que ese acto y esa declaración de voluntad produzca efectivamente efectos jurídicos, para que sea válido, para que sean válidas. Un ministro de Estado, un subsecretario, un director de un órgano de la administración del Estado, cuando va a comprar al supermercado un día domingo, ¿está realizando un acto administrativo? No. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que, por mucho que él sea una persona, no está realizando esas funciones como órgano, sino como persona natural. Y sabemos que los órganos de la administración del Estado son permanentes cuando vimos las características de la administración pública. Son permanentes. Temporales son los individuos que ocupan esa capucha, ese órgano, que se visten de órgano. Pero entonces, cuando hablamos de acto administrativo, hablamos de esa declaración de voluntad, no del señor con nombre y apellido, sino del ministro, es decir, del órgano. Por eso son permanentes. Y para que ese órgano emita esa manifestación de voluntad de orden permanente llamado acto administrativo, debe de cumplir con ciertos requisitos señalados en la ley, en la Constitución. Veamos cuáles son. Primero, debe cumplir con requisitos formales. ¿Cuáles son? Para que el acto administrativo sea válido y tenga esta posibilidad de tener imperio, de tener ejecutoriedad de oficio, de ser unilateral, de obligar y mandar a los particulares, este acto administrativo, en primer lugar, debe ser dictado ¿por quién? Por un órgano de la administración del Estado. Primer requisito formal. Porque si no es dictado por un órgano de la administración del Estado, no es acto administrativo. Tendrá cualquier otro nombre. Se llamará sentencia si es dictado por un poder judicial. Se llamará ley si es dictada por el legislador. Se llamará dictamen si es dictada por la Contraloría General de la República. Reglamento, incluso puede llamarse reglamento, instrucción, oficio general si es dictado por el Ministerio Público. Pero no es acto administrativo. ¿Por qué? Porque no ha sido dictado por un órgano de la administración del Estado. ¿Y cuáles son los órganos de la administración del Estado? Aquellos que ya vimos y que están contenidos en el artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En consecuencia, primer requisito formal, que sea dictado por un órgano de la administración del Estado competente. ¿Qué significa ello? Que debe de tener la competencia para dictar ese acto administrativo. Primer requisito entonces, dictado por un órgano de la administración del Estado competente. ¿Cuáles son los órganos de la administración? Señalados en artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Y segundo, con atribuciones asignadas, con una potestad pública asignada por la ley o la Constitución. Segundo requisito, que ese órgano tenga investidura regular. Ese requisito está dado por el artículo 7º de la Constitución. Cuando señala, los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus cargos. Es decir, el órgano debe estar cubierto por esa persona que haya sido previamente investida en ese cargo. Tercer requisito, debe ser sometido a un procedimiento administrativo previo. Y es lo que les decía, no puede ser dictado improvisadamente a la rápida si no viene precedido de esta serie de actos dentro de los plazos y con las etapas que la ley de procedimientos administrativos señala.
también la propia Constitución señala, y en la forma que determine la ley. ¿Y cómo determina la ley que el órgano de administración del Estado va a lograr su voluntad? A través de un procedimiento administrativo. De esa manera nos evitamos de que sea la voluntad de un sujeto, de un ministro, de un jefe de servicio la que prime, sino es la voluntad del órgano. El órgano tiene este procedimiento administrativo previo. Y cuarto requisito de validez es que ese acto administrativo esté sometido a las formas externas que determina la ley. Como por ejemplo, y ustedes ya saben, que sea una declaración de voluntad escrita, la escrituración. O también sabemos ya que para los actos singulares, otro requisito será la notificación. Y para los actos generales, un requisito es la publicación, que son requisitos revestidos de esas formalidades externas. Así, encontramos en consecuencia las condiciones las condiciones formales de validez. Primero, un órgano de la administración del Estado competente. Segundo, que el órgano esté investido regularmente en su cargo. Tercer lugar, sometido previamente a un procedimiento administrativo. Y cuarto lugar, sometido a las formalidades externas exigidas por la ley. Esas son las condiciones desde un punto de vista formal. Pero también encontramos condiciones de validez desde una perspectiva material. Es decir, en la materia, en el fondo, en lo que dice o en lo que lleva consigo ese acto administrativo. Las condiciones de validez desde una perspectiva formal son fáciles de detectar. Son fáciles de detectar porque es un contraste entre la norma y la actuación del sujeto. Lo que exige y lo que pide la norma y, no el sujeto, perdón, del órgano. Y cómo ese órgano actuó. Pero las condiciones de orden material, estas son un poco más profundas porque requieren ingresar al texto mismo de ese acto administrativo y entrar de alguna manera a valorar o a calificar la esencia de ese acto administrativo. Así encontramos en primer lugar desde su perspectiva material, primer requisito de validez, que esté sometido al fin autorizado. Es decir, que lo que se persigue con el acto administrativo debe ser coincidente con la potestad del cual emana esa declaración de voluntad. Que exista una armonía entre el acto y el motivo que posibilitó su dictación. Así, por ejemplo, si un órgano realiza una compra o el cohecho, por ejemplo, el delito de cohecho o el funcionario público que comete cohecho, porque se vincula, porque compra o contrata con un familiar como órgano de la administración del Estado, lo que está haciendo es, ese acto administrativo no está persiguiendo el fin autorizado por ley, que es el bien público, sino que está persiguiendo su propio fin particular y personal. Referente al fin, debemos previamente señalar que este puede ser reglado o puede ser discrecional. Cuando las potestades son regladas, es la ley la que le dice al órgano lo que debe y cómo debe actuar. Cuando las potestades son discrecionales, la ley le dice a la administración, usted decida a quién, cómo. Particularmente la ley, cuando son potestades discrecionales, ocupa la palabra podrá. A diferencia de cuando son potestades regladas, que es deberá. El fin entonces puede estar reglado o bien puede ser discrecional, dejando elementos a la discreción a la administración para tomar ciertas o no decisiones con respecto a ese fin, que es lo que persigue. Dentro de las condiciones materiales encontramos en segundo lugar que sea adecuado a los hechos exigidos y acreditados. Cuando veamos la ley de procedimiento administrativo vamos a ver que existe una etapa de instrucción que es un periodo más o menos
que es como un periodo de prueba, donde se adjuntan todos los elementos o materiales que sirven para tomar finalmente esa decisión. Aquí está el motivo, que equivale al fundamento del acto, y el objeto, que es la presentación que se persigue con ese acto administrativo. Debe existir una relación adecuada a los hechos exigidos y acreditados. Por ejemplo, no se va a entregar una subvención, o mal podría entregarse una subvención para aquel grupo socioeconómico, por ejemplo, que no requiere o que no necesita de una subvención atendido a los hechos conocidos y acreditados. Y finalmente, y en tercer lugar, y esto está más bien dado, cierto, para cuando la administración actúa de manera sancionatoria, que esté sometido al principio de proporcionalidad. Es decir, que esas decisiones, que eso que se busca, que eso que se persigue, que esas decisiones que se adoptan, incluso cuando son decisiones sancionatorias, principalmente, sean proporcionales al daño o a lo que se busca o a lo que se persigue. Bien, vamos a volver a retomar estos requisitos de validez y los vamos a ir estudiando de a poco cuando entremos a la segunda parte de esta clase, que es principalmente la pérdida de eficacia de los actos administrativos. Así que por ahora no se asusten, por lo menos con estos requisitos de validez que vamos a ir detallándolos uno a uno. Veamos ahora qué efectos produce un acto administrativo. El primer efecto está contenido también en el artículo 3 de la ley 19.880, que nos dice que los actos administrativos tienen una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa incluso, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la propia administración o bien por un juez. Primero, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad. Esta presunción de legalidad, independiente de que dentro del procedimiento administrativo no se haya ceñido o se haya apartado de repente en la forma o no cumpla con alguno de estos requisitos que ya habíamos visto antes de validez, la ley presume que ese acto es válido. ¿Qué efectos produce? En primer lugar, la administración no necesita probar la legitimidad de ese acto. No necesita decir este acto está bien dictado. Por el contrario, quien quiera impugnar ese acto porque siente cualquier particular, acuérdense ustedes, el principio de impugnabilidad que existe, el principio de responsabilidad, que también lo volvimos a ver, se aplican acá. ¿Por qué? Porque el particular que se haya sentido afectado tiene siempre su derecho para recurrir a un tribunal por un acto dictado por la administración del Estado, o bien incluso a acudir ante la propia administración a través de los recursos jerárquicos. ¿Para qué? Para que esa actuación se corrija y vuelva nuevamente a ingresar a ese principio de juridicidad al cual está obligada la administración. Pero, por de pronto, quien debe acreditar que ese acto no es legal, por alguna razón, o ya sea porque haya afectado algún derecho fundamental, cosa que está privada solamente al legislador, no a la administración, o bien que no se haya notificado o no se haya publicado si es un acto administrativo que produce efectos generales, debe probarlo la persona que se ha sentido afectada y no la administración. Esa es la presunción, ese es el primer efecto que produce la presunción de legalidad en esa relación que existe entre la administración y el administrado. Y un segundo efecto que también lo da la misma norma, la presunción de legalidad. Como se presume que el acto es legal y ha sido dictado conforme a la ley, tiene ejecutoriedad de inmediato. Es decir, puede ser puesto de inmediato en ejecución, sin necesidad de concurrir a otro órgano o a otro poder de la administración del Estado. Por eso señala
la disposición que puede hacerse efectivo de oficio por la propia autoridad, sin pedir permiso. Surge aquí, por lo menos para nuestra ley de bases de procedimiento administrativo, lo que hace aquí es sacar la toma de razón como parte del procedimiento administrativo y dejarlo finalmente solo casi como para los decretos supremos en una etapa posterior. Pero la mayoría de los actos administrativos no requieren de la toma de razón para que ya comiencen a surtir sus efectos. Un segundo efecto que produce, además claramente de esta presunción de legalidad, es el imperio y la exigibilidad. ¿Qué significa esto? Que se pueden imponer cargas, gravámenes, generar derechos a los destinatarios sin tomar en consideración el consentimiento de ellos. Es unilateral. Segundo, se puede ejercer de oficio por la autoridad. Y finalmente, también este imperio y exigibilidad es la excepción que señalan, salvo una suspensión dispuesta por la propia autoridad o por un juez. Es decir, las únicas formas de suspender un acto administrativo ya dictado, ya pronunciado, es porque la propia administración suspenda sus efectos o porque la administración de justicia, la función judicial a través de un tribunal de justicia, suspenda esos efectos. Recuerden ustedes que la administración está completamente sometida al control de juridicidad ante un tribunal de justicia. Y finalmente, encontramos en tercer lugar, como efecto de los actos administrativos, la irretroactividad del mismo. El artículo 52 de la Ley de Bases de Procedimiento nos dice que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo excepción, cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos a terceros. Es decir, dictado que sea un acto administrativo, una orden, un mandato, solamente va a surtir sus efectos hacia adelante, hacia el futuro, nunca hacia atrás. Nunca. Salvo cuando la retroactividad sea beneficiosa para los particulares y no lesione tampoco derechos de terceros. Cualquier acto administrativo, la declaración de emergencia ambiental, por lo tanto aumenta, que lo dicta según los niveles que existan de contaminación, lo dicta la intendencia. Eso es un acto administrativo. ¿Es un acto administrativo de gravamen? Sí, porque es un acto administrativo. Primero, general, porque produce efectos a todos aquellos números que puedan caer en eso. Y a las industrias que tengan que paralizar. Segundo, es un acto administrativo de gravamen. Ese acto administrativo empieza a surtir sus efectos desde que se dicta. Desde que se dicta en adelante. No hacia atrás. Es decir, si se decreta una emergencia ambiental a las 3 de la tarde, de esa hora en adelante comienza a regir. No hacia atrás. Salvo, por cierto, que una retroactividad sea beneficiosa para los particulares. Y esto es aplicación básica de lo que es el principio pro-administrado. La administración, cuando dicta estas declaraciones de voluntad, estas decisiones y las hace exigibles a todos, siempre debe ser velando por ese bien común. Siempre son hacia adelante y nunca hacia atrás. Salvo, como les vuelvo a repetir, que esa declaración de voluntad favorezca a los particulares. Eso es básicamente lo que me interesa que repasen en cuanto a las separatas que les envío en conjunto a este video, que me envíen sus consultas a través de la plataforma de la universidad o a través del correo electrónico ya señalado, esperando de que a lo mejor este tiempo en que estamos con esta distancia les sirva a ustedes para profundizar en esa educación silenciosa que produce la lectura,
Y esperando las respuestas, las preguntas, las consultas que pueden hacerme, me despido hasta la próxima clase, donde ya entraremos a ver la segunda parte del acto administrativo, que es la pérdida de eficacia del acto administrativo y cómo puede verificarse. Muchas gracias.